Damos comienzo oficialmente a esta tertulia de lunes 6 de enero de 2025. Felices Reyes para los cuatro. Estamos con Miguel Bresner. Buen día, Miguel. ¿Todo bien? Buen día a todos, bárbaro. Un gusto saludarlos. Feliz año para todos. Gabriel Budiño. Gabriel, bienvenido. Buen día, Romina. Buen día para compañeros de mesa y para toda la audiencia. Martín Moraes, acá en estudio, acompañando. ¿Cómo andas, Martín? Buen día a todos, haciéndole aguante. Haciéndole aguante. Alguien tiene que hacerlo, muchachos. Por favor. ¿Qué andas haciendo en Montevideo un 2 de enero? Yo, mira, disfruto muchísimo de Montevideo en enero. Es otra tranquilidad y nada, ya me voy a meter playita dentro de unos días y estoy como en el impasse. Ah, bien. Y Victoria Pasquet, ¿cómo andás, Vicky? ¿Todo bien? Buen día, todo muy bien. Feliz año para ustedes y para toda la audiencia, que no había dicho. Feliz año para todos. Bueno, vamos a dar comienzo a la tertulia con el primer tema. El Partido Colorado y el Partido Independiente presentaron un recurso ante la Corte Electoral en contra de la disposición que prohíbe cruzar el voto entre candidatos en elecciones departamentales y municipales. Esta restricción implica que, por ejemplo, una persona no pueda votar a un candidato a intendente de un partido y a un candidato a alcalde de un lema diferente. Asimismo, los dos partidos recurrieron la disposición que prohíbe a los candidatos a alcalde y concejales municipales cambiarse de lema con respecto a las elecciones internas. El viernes, el diputado colorado Felipe Schipani defendió la iniciativa luego de presentar el recurso ante la Corte Electoral. Aseguró que es un derecho político de los ciudadanos poder elegir al alcalde más cercano, al que le parezca más simpático, al mejor vecino y no estar encorsetados en tener que votar al alcalde del mismo partido que el candidato a intendente. Además, aseguró que la Constitución de la República establece con claridad que aquel que participó en la elección interna no puede ser candidato en la subsiguiente elección nacional y departamental con otro lema. Sin embargo, dijo en Diálogo con En Perspectiva, la Carta Magna no incluye esa restricción a nivel municipal. Las disposiciones recurridas forman parte del reglamento de las elecciones departamentales y municipales aprobadas por los ministros de la Corte Electoral. Schipani aseguró que hay un trasfondo político en la aprobación de estas restricciones que beneficiarían y benefician, dijo, a los partidos más grandes. Los ministros que integran la Corte Electoral, que nosotros por supuesto respetamos, y es una institución señera de este país que además ha cumplido el año pasado 100 años, son propuestos por un partido político. Y para este tipo de decisiones, obviamente, hay consultas políticas. De modo que en ambas decisiones, creo yo que priman las motivaciones políticas y no las jurídicas como debiera ser. Varios dirigentes del Partido Nacional se opusieron a cambiar los reglamentos. El diputado Juan Martín Rodríguez aseguró que la ley electoral establece la nulidad del voto cuando hay hojas de votación de distinto lema. Rodríguez dijo que esta causal de nulidad es aplicable a todos los casos. En ese sentido, el diputado Blanco puntualizó que, desde su punto de vista, sería ilegal habilitar el voto cruzado por la vía que propone Colorados e Independientes. En caso de querer habilitar el voto cruzado en las elecciones departamentales y municipales, primero, dijo Juan Martín Rodríguez, debe pensarse en una ley que, por tratarse de una norma modificativa o interpretativa de la ley de elecciones, requeriría mayoría especial de 2/3 de votos del total de componentes de cada cámara, argumentó. Bueno, ¿cómo vieron esta discusión que se ha dado en estos primeros días de verano de cara a lo que va a ser esta instancia electoral de mayo próxima? A ver, ¿puedo empezar? Bueno, dale. A mí me sorprende cuando empiezan con los argumentos jurídicos. Acá todo el tema es político. Si nosotros miramos nuestras leyes electorales, fueron por definiciones políticas. O sea, acá se cambió la Constitución para que haya que tener la mitad más uno de los votos para ganar. Acá se hizo una cantidad de cosas que fueron definiciones políticas, que era lo que en ese momento les servía a los partidos que estaban manejando el poder. O sea, a mí no me extraña, o sea, no hay ningún país del mundo que si en primera vuelta tenés 20 puntos de diferencia, igual hay que ir a segunda vuelta.
Entonces fueron definiciones políticas en el año 95, por ahí creo que fue la reforma, que definieron cómo querían que se haga. Entonces, eso mismo pasó en una cantidad de otras cosas. O sea, por algo se define que hay una sola hoja de votación para que los partidos tengan más cohesión, y nuestro sistema funciona así. Entonces a mí me sorprendió mucho que están pidiendo algo que obviamente a los socios de la coalición no les sirve, ¿tá? O sea, y seguramente al Frente Amplio tampoco. Entonces me resulta extraño argumentaciones jurídicas, constitucionalistas, etcétera, cuando esto es político. A ver, los demás. Victoria, capaz que estaría bueno escucharte a vos para responder, entre otras cosas, eso que dice Miguel. A ver. Bien, yo creo que, por supuesto que lo que funda las normas, lo que las hace existir, lo que hace que pensemos en qué normas jurídicas darnos, el trasfondo ese es político. Ahora, una vez que existe una norma, hay, digamos, una entidad jurídica que es necesario respetar, y si no se respeta y si no se tiene en cuenta porque se arguye que lo político siempre es más importante, entonces de nada vale tenerla. Cuando hay una norma que surge por razones políticas, entonces aparece un nuevo elemento en el universo jurídico que hay que respetar. Así nos guste o no, y así políticamente estemos de acuerdo o no. Eso es el Estado de Derecho, básicamente. Entonces, nosotros tenemos una norma jurídica que lo que dice, o sea, yo me tomé el trabajo de leer minuciosamente lo que dijo Martín Rodríguez, y también ir a las normas, a las leyes electorales a las que refiere, que esto es todo muy terrible, ¿no? Y en realidad lo que quiero decir al final no tiene nada que ver con esto. Ojalá tenga tiempo de decir mi punto. Pero bueno, son normas de 1924 y 1925, ¿no? Que estamos interpretando ahora con un grado de todo muy vetusto bastante importante. Pero lo que dice el artículo 106, si uno se dispone a leerlo con detalle y con atención, va a encontrar que si lo interpreta de manera literal, ni siquiera podían celebrarse las elecciones municipales al mismo tiempo que las departamentales. Uh-huh. ¿Por qué? Porque voy a leer solamente la primera oración, no quiero aburrir mucho con el artículo 106, pues digo, yo soy abogada y me encantan los temas constitucionales, pero a mí me embola esto, así que no me quiero imaginar el resto, pero empieza, dice, en caso de que dentro de un mismo sobre apareciera más de una hoja de votación, esto es lo importante, más de una hoja de votación, si fueran idénticas, si no excedieran, y ahí empieza con la casuística. Pero entonces, ya acá, en la primera frase, tenemos un argumento absolutamente, contundente para decir que este artículo no prohíbe que exista más de una hoja de votación adentro del sobre. Y si no prohíbe que existe más de una hoja de votación de un sobre, entonces no podemos, adentro del sobre, lo que quiero decir es, si interpretamos literalmente este artículo, no podríamos pensar que las elecciones departamentales y municipales se pueden celebrar el mismo día, porque siempre van a aparecer más de una hoja de votación. Entonces, claramente este artículo no aplica para las elecciones municipales. Eso es lo que yo entiendo se desprende de este artículo. Pese a todo esto, o sea, yo creo, estoy en línea con las argumentaciones que han hecho tanto Felipe Schipani como todo el resto del Partido Colorado, que además no es de ahora. No. Me importa este tema decir viene esto, ¿no? de muchísimos. 2010, ¿no? Por lo menos 2010, ¿no? O antes. Muchísimo antes, porque antes de todo esto, antes de la reforma del 96 y de las mini reformas, así se llamaban, que hubo antes, cuando se votaba todo junto, esto también se discutía, ¿no? Y se decía, se llegó a votar en los 50 con una hoja de votación gigante, votando absolutamente todo junto al mismo tiempo en la misma hoja de votación. O sea, son discusiones arcaicas, pero la enorme mayoría del Partido Colorado siempre dijo, o a partir de cierto momento, en los 90, cuando se empezaron a hablar de estos temas, seguro, que era mucho más respetuoso de la libertad del elector, y acá estamos hablando de un momento en donde no necesariamente lo beneficiaba, era mucho más respetuoso de la libertad del elector poder votar cruzado, o sea, votar candidatos en ese momento departamentales por un lado y nacionales por el otro, o sea que no tenía sentido separar presidente de legisladores, eso no, pero sí presidente y legisladores de
cargos departamentales. Entonces esta es una discusión muy vieja, donde hace mucho tiempo que la postura del partido es la misma, yo la comparto. Ahora, lo que sí creo, y esto es mi punto principal, que me guardo el desarrollo para la próxima intervención, pero sí quiero introducirlo, es que yo, cuando vi que teníamos que hablar de este tema, como que me costaba decir que yo creo que este tema, por más que yo sé que todo este tema está matando al Partido Colorado, que pienso lo que pienso y lo que acabo de decir, que es un tema importante para la dirigencia departamental del Partido Colorado, yo pienso que está más lejos que nunca de la gente, que la gente este tema lo tiene bastante sin cuidado. Me imagino una persona ahora tomando mate en alguna playa del país pensando, ay, no voy a poder votar al candidato que quiero en el municipio, o sea, es un escenario completamente inverosímil. Entiendo que es enero, pero me costaba un poco plantear este tema porque, nada, no quería que pareciera como que no me parece relevante. Yo entiendo que los partidos se ocupen de esto, me parece muy bien que lo hagan. Ahí va a ser un punto, ¿no? Porque en el fondo lo que está, digo, para argumentos de por qué deberían escuchar este tema de la tertulia. En el fondo también hay una discusión en torno a la libertad, efectivamente, del ciudadano a elegir libremente, como dice el Partido Colorado, versus el proteger el sistema, digamos, de alguna forma por el lado de los partidos, de la importancia que se le da a los partidos políticos, ¿no? Eso también es una discusión que está subyacente de alguna manera, ¿no? Pero a ver, vayamos, antes de dejar la Victoria argumentar con toda lógica con este punto, que me parece súper interesante, vayamos a escuchar a Martín. Bueno, a ver, a mí hay como... En este tipo de procesos siempre hay algunas cosas que a mí me rechinan, no por esta discusión en específico, sino por varias discusiones que se dan por lo general en el ámbito político, y es esto de que son discusiones que siempre están bastante lejos de la gente, y es que los partidos o los actores políticos arman sus propias reglas para jugar su propio juego. Eso ya de pique es una cosa que a mí no me gusta, entiendo que tiene que ser así, pero... creo que siempre hay vicios en el proceso de discusión, en este caso en específico. No podemos esperar a estar en la puerta de una elección departamental y municipal para discutir cuáles van a ser las reglas de juego. Eso es algo que a mí por lo menos me rechina muchísimo. Pues si no se pueden haber acordado ahora. Entiendo la urgencia, entiendo que los periodos electorales en Uruguay son bastante largos y se prestan para discusiones en el medio, pero... asumo y entiendo que por lo menos para el próximo proceso electoral deberíamos tener algo más o menos laudado en este tema, y no podemos estar volviendo en la discusión cada cinco años, Martín, y más cuando sabemos cuáles son las... Decime. No, te corto para aportar una cosa. El tema es que esto surge ahora porque surge como una crítica a la reglamentación de las elecciones, y eso surge en este momento y no antes, y que la realidad es que no hay voluntad política para hacer ningún tipo de esos cambios. El Partido Colorado y el Partido Independiente en esto son completamente minoría, precisarían mayorías especiales, o sea que por ley no lo van a poder resolver porque no son minoría, entonces tratan de ir por el recurso a un reglamento que surge ahora. Por eso que lo tratan ahora y no se trata durante el año, porque en realidad no tienen actores políticos que respalden esta posición como para tener esas mayorías especiales. No, tal cual. Sí. No, tal cual. A ver, yo también lo que creo es que tenemos bastante tiempo como para discutir estas cosas, y cualquier cosa que promueva una mejor calidad democrática en discusión, bueno, bienvenido sea. Yo lo que creo que acá le erramos un poco al eje o al enfoque. Me parece que intentamos generar cosas en función de réditos electoralistas a corto, mediano plazo, y nos olvidamos de la bolsa integral que nos engloba a todos, que es la calidad democrática de nuestro país. Y es un poco lo que decía Romina. Yo creo que la discusión en términos generales tiene que ser cuál es el rol que queremos darle a los partidos políticos en el territorio, qué tan cerca queremos que estén los partidos políticos, o cómo queremos que la gente entienda a los partidos políticos. Entonces, habilitando una lógica de cruces, de alguna forma, le estamos diciendo a la ciudadanía que los partidos políticos terminan siendo, y más en el nivel de resolución inmediata a sus problemas, son vehículos a los que me puedo subir o me puedo bajar en función de mis propias aspiraciones políticas o de cómo considere mejor que esté el panorama para subirme a uno u otro. Y eso de cierta forma debilita la calidad democrática de nuestro país. Yo creo que puede terminar siendo el principio de una especie de descrédito en
la zona más cercana a la vida cotidiana de la gente para con los partidos políticos. Y también a mí siempre me da la impresión de que este tipo de discusión, y más que nada ahora con las lógicas de coalición en Montevideo, en Canelones y ahora en Salto, pero ya tiene como algunos hitos en elecciones departamentales en Montevideo anteriores, ¿no? El partido de la Concertación, después cuando fuimos con el Partido Independiente, bajo ese lema, etcétera, que termina siendo una discusión como muy montevideano centrista, ¿no? Yo creo que no son discusiones que estén instaladas en Topador. Bueno, Topador no tiene municipio, pero en Bella Unión, en Arbolito, en Tranqueras. No son discusiones que estén instaladas ahí, porque asumo, y tampoco son discusiones que estén instaladas en donde el Frente Amplio tiene una predominancia de laburo capilar en territorio, como por ejemplo por decirte algo, en el municipio A de Montevideo. Y eso responde a que directamente la gente entiende a los partidos políticos como una especie de sello de legitimación de los candidatos. Y no está mal que así sea. No nos olvidemos que los partidos políticos terminan por ser los que sostienen a toda esta gran bolsa de convivencia que es el Uruguay. Gabriel, vamos contigo. Sí, a mí me llama la atención entre comillas, ¿no? Es decir, acá creo que hay que separar dos cosas. La necesidad, digamos, política, por un lado, y después los argumentos que tratan de encontrar para sostener esa necesidad del planteo. Pero Schifani plantea la figura del alcalde como una persona del barrio que nace para ayudar a sus vecinos, pero el sistema electoral uruguayo no está armado así. Es decir, el alcalde se presenta bajo un lema, y eso significa en el sistema uruguayo que tiene el respaldo de un partido político. Entonces no es cierto el planteo de estamos eligiendo al mejor de los vecinos, estamos eligiendo a alguien que pertenece a un partido político y que por lo tanto su propuesta es en el marco de ese lema. Por lo tanto, ahí es donde surge el planteo de contradicción en la propuesta que hace el Partido Colorado, que es, pretendés que alguien que estuvo en una interna bajo un lema, ahora cuando llegan las elecciones en el nivel municipal, aparezca bajo otro lema, ¿no? Que ese es uno de los planteos. Eso es una contradicción a cómo está diseñado el sistema. Si hubiésemos hecho un diseño parecido a como el que se ha hecho en Montevideo de elección de concejales, donde lo que se eligen son simplemente personas y no necesariamente en el paraguas de ningún partido, más allá del respaldo que puedan tener o no, ahí estoy eligiendo personas y me olvido del sistema de político y elijo y solo personas. Pero lo que se armó en el armado de esta estructura de 3 niveles de gobierno era de una estructura basada en la estructura de los lemas de los partidos, y por lo tanto no el plantearlo como los ciudadanos eligen al vecino, digamos, no parece nada realista. Y después la separación de lo departamental con lo municipal y el voto cruzado, además de generar ese riesgo que se ha hablado de debilitamiento de los partidos, tiene que ver también con este modelo de lemas, de qué es lo que queremos que los ciudadanos voten. ¿Queremos que los ciudadanos voten las propuestas aisladas o queremos que voten un conjunto de ideas organizadas y estructuradas en un partido? Y hasta ahora, el sistema político uruguayo y la ciudadanía a través del voto lo que resolvió es esa estructura en base a partidos y lemas. Que la podríamos cuestionar, por supuesto la podríamos cuestionar, pero hay que cuestionar no como un tema de error de interpretación de la Corte Electoral, sino como una definición que deberíamos querer cambiar si así lo entendemos correcto. Hoy el nivel departamental y el municipal están muy ligados en la gestión, están muy ligados en lo presupuestal, y por lo tanto pensarlos como completamente independientes, como si votáramos caras para el intendente y caras para en los municipios para los alcaldes, me parece que es una visión que no es la que Uruguay definió en su estructura de democracia. A ver, Miguel, ¿vos te quedó algo para decir sobre el tema en sí? Y a partir de lo que escuchaste, también está la discusión de lo de Victoria, dale. A ver, yo lo que dice Victoria es así. Lo único que quiero decir es que
el concepto del alcalde y todo eso no estuvo nunca en las elecciones. Y ahora lo queremos cambiar, razones por resultados electorales, no por libertades, porque si uno hablara de libertad debería poder cruzar presidente, senador, diputado, cosa que nosotros ya decidimos que no es así como país. Entonces ahora estamos tratando de ver qué ventaja corta saco, y ahí es donde puede ser que haya un agujero legal por el cual se pueda reclamar, pero el trasfondo es político. Esto está, digamos, hay una necesidad de que el concejal, no, el alcalde sea digamos, del mismo partido que votamos el resto de las cosas. Eso fue una definición y obviamente beneficia al Partido Nacional y al Frente Amplio, pero si queremos abrir la discusión, abramos toda la discusión, porque, digamos, una de las dificultades que tiene el armado de coaliciones es quién va en las listas, cómo vas, digamos. Todo ya está demostrado. Entonces, a mí entiendo la lógica del pedido, pero entiendo que dentro de la lógica institucional uruguaya hoy, de cómo funciona, no debería ser, es correcto que le digan que no. Ahora, puede haber un agujero reglamentario que podrá irse a litigar, pero tengo mis serias dudas de que se gane esa discusión por ese argumento, porque no tiene sentido de que que yo vote a un partido en la elección municipal y a un alcalde de otro partido. No tiene sentido. No le veo la lógica. Puede ser que haya algo, o sea, respeto, para mí obviamente lo jurídico está arriba de lo político, pero en los casos electorales las definiciones de cómo hacerlo las elecciones tuvieron todo un trasfondo y una argumentación política. Habrá que cambiarla, modificarla. Lo mismo que no se puede estar en 3 partidos a la vez, me parece lógico, o salir para estar en una cual, o sea, el hecho de que si uno está en una interna no puede estar en el otro partido. Es lógico dentro del formato de nuestra forma de elegir. Victoria, volvemos contigo. A ver, tengo algún mensaje sobre eso de que la gente tiene en la cabeza o no tiene en la cabeza, o qué tan cercano o lejano ve este tema. A ver. ¿Querés escucharlo previo? Dale. Así abrimos la discusión sobre eso. Mira, Rodrigo dice, debería estar prohibido el argumento muy usado en las tertulias de la gente no tiene esto en la cabeza. Yo como gente, por entre comillas, espero que ustedes que están ahí porque se sientan a pensar, tienen contactos, actividades que el resto no tenemos, no se enriquezcan. Si quisiera solo escuchar lo que dice la gente o lo que la gente tiene en la cabeza, me voy a la playa o al bar. Muy bien, ¿cómo se llama este? Rodrigo, está muy bien lo que decís. Me parece muy atendible tu punto. A mí, ¿qué me pasa? Me resulta que algunos temas, yo creo que en algunos temas no importa si a la mayoría de la gente les interesa o no, uno tiene, no sé si la responsabilidad, pero debería sentir como cierto deber de contribuir a la discusión igual, porque uno los entiende importantes, porque uno los entiende valiosos, porque uno los entiende... Y para mí, bueno, no quiero adelantar nada, pero justo iba a decir que para mí el segundo tema que vamos a tratar es uno de esos temas. Ahora, me parece que hay temas en donde nos pasamos discutiendo mucho más en política los problemas de los dirigentes que los problemas de las personas. Y este me parece un caso de esos, porque a mí no me parece de una importancia capital, fundamental y absolutamente cardinal para la vida del país, a ver si dejamos cruzar el voto de los alcaldes o no. Digo, de repente para alguna gente lo es, y yo lo respeto. Me parece bien que los partidos se ocupen de eso, que los secretarios generales y los directores de los órganos relevantes de los partidos, recurran resoluciones que les parece que van contra derecho, argumenten, digan por qué. Para ellos las cosas tienen que ser de una manera o de otra. Pero yo lo que quería un poco profundizar es en el nivel al que cubrimos estos temas. Y lo digo porque yo no sabía mucho si plantear esto en esta tertulia, pero así leyendo información, no sé qué, me encontré con la editorial de Emiliano, justo, que me alegro que no esté, porque tampoco quería decir esto delante de él, por esto de que las críticas son de frente y los halagos son de espaldas, ¿no? Entonces no quería como decir que me pareció muy bien su editorial, en la que Emiliano plantaba tipo, che, la campaña electoral es muy larga en Uruguay, en definitiva estamos 2 años cubriendo estos temas, y
bueno, se hace como un poco tedioso, pero además, ¿qué es lo que cubrimos en los medios y qué no? Y hasta qué punto nos dejamos arrastrar por la minucia dirigencial de los problemas cortos y pequeños, y no por los grandes temas del país. Entonces, yo, por ejemplo, ¿no? Pensando en este tema, lo que pensaba es, che, más allá de todo, vamos arriba, esto tiene que estar solucionado por ley. Digo, no puede ser que cada 5 años, o cada 5 años, tengamos que un reglamento de la Corte Electoral define este tema, porque para mí, tan es así que no está saldado, que en 2020 la reglamentación era exactamente la opuesta, y ahora se cambió. Entonces eso debería estar por ley. Entonces después digo, bueno, esto requiere 2/3, está imposible porque es bardo. Digo, ¿cuándo dejó de ser posible en Uruguay? No sé si alguna vez lo fue, capaz que gente más grande dice que este problema siempre existió, pero yo creo que dejamos de discutir los temas en profundidad, los de fondo, y nos pasamos demasiado tiempo, para mí, hablando de problemas que son de cúpulas dirigenciales. Y a ver, no solo de cúpulas, yo entiendo que este problema, y acá me peleo hasta con lo del partido, ¿no? Que este problema afecta también a los dirigentes más territoriales, más locales, de localidades más chiquitas en el interior. No es uno de los grandes temas nacionales, pero a la gente le afecta. Sí, pero en definitiva creo que es un problema de los políticos, ¿viste? Entonces sí creo que le dedicamos demasiado tiempo y que la gente se distancia de estos temas con razón, porque está bien un rato, ¿viste? Pero en definitiva es medio que, o sea, deberíamos poder saldarlo actualizando normas que son de hace literalmente 100 años, poniéndonos de acuerdo en 2/3 en normativa electoral, tratando de sacar mezquindades de lado, ¿viste? Esto me beneficia a mí, pero tal, así como llegamos a un gran acuerdo, propongámonos más eso, en vez de hacer reglamentaciones ad hoc, hablar todo el tiempo de cosas, en el mejor de los casos coyunturales, en el más realista, extremadamente puntuales y chiquititas, como esto, si beneficia al dirigente de Río Branco o no, que acá ponga no sé qué, bueno, yo qué sé, un ratito, pero me parece que nos falta tiempo a veces para ocuparnos profundamente de ciertos temas, y que se nos va mucho la vida con estos otros que son así casi que, o sea, pasan a ser, no digo que lo sean en esencia, pero pasan a ser casi chisme de campaña. A ver, Martín. No, a ver, en esencia de acuerdo un poco lo que decía al principio. Hay cosas que me molestan un poco los procesos de discusión que llevan, que además no son tan difíciles de saldar. Es decir, si nos miramos todos, nos ponemos de acuerdo con que vamos a seguir manteniendo la misma lógica, simplemente hay que decirle a los compañeros que tienen aspiraciones departamentales, que no condicen con el mismo lema con el que están afines en la interna, que se reserven el nombre y ya está. No puede ser tan difícil tampoco. De hecho, hay una cantidad de dirigentes de los partidos tradicionales, del Partido Nacional y del Partido Colorado, y desenglobo el Frente Amplio porque ya lo considero un partido tradicional también, que lo han hecho. Y eso es también un poco entender qué rol queremos que tengan los partidos, y además qué dirigentes queremos forjar en territorio, ¿no? Es decir, por eso ahí está la diferencia en si es una discusión banal o secundaria o si es una discusión de fondo. Lo que pasa que capaz que lo vimos como una cosa, ¿no? Pasa que para dar una discusión muchísimo más profunda sobre tengo mensajes de los oyentes que dicen, ¿no tendríamos que pensar todo de la libertad de acción del elector, del ciudadano? ¿Por qué hasta tiene que votar? Incluso no podría cruzar lista dentro de a ver si lo encuentro acá, en las elecciones nacionales, por ejemplo, ¿no? De hasta la elección individual de cada uno de los senadores, ¿no? Exacto. Volviendo a lo que decía Miguel. Bueno, también es parte del gran contrato social que tiene el Uruguay y de lo que le delega a sus partidos políticos, que hoy son la base estructural de su democracia, ¿no? Y eso es también bajándolo un poco a tierra con... Y bueno, porque en definitiva estamos hablando de la calidad de la democracia y cómo lo ve el al fin y al cabo, las libertades individuales, ¿cuánto van en detrimento de las libertades de todos? Pero por eso digo, son discusiones mucho más largas y extensas que para dar
que planteándolas un par de meses antes de las elecciones, no puede ser tan difícil ponernos de acuerdo entre medio de estos 5 años para laudar algo. A ver, Gabriel. No, yo quería en el cierre sumar, digamos, algunos comentarios sobre las expresiones, digamos, de Schifani cuando sale a la prensa con esto. Uno, el tema de las motivaciones políticas. En el sistema político las motivaciones son políticas, es decir, es como muy fuerte el usarlo como argumento, ¿no? Es decir que la Corte Electoral tiene motivaciones políticas cuando sus representantes son representantes políticos y donde cada uno de ellos se sabe a qué partido político pertenece, es como muy raro. Y además, eso de las motivaciones políticas también parece como si fuera un demérito, digamos, como que si fuera algo malo las motivaciones políticas. Y las motivaciones políticas en política son importantes. Digo eso porque es una frase a la que se cae muchas veces como algo malo. Y eso creo que también tiene que ver con otra frase que usó Schifani, que es el de elegir al alcalde más cercano, más simpático, el mejor vecino. Y eso lo engancho con lo que decía antes, ¿no? En la primera intervención de que en realidad los alcaldes son candidatos de lemas, por lo tanto son candidatos de partido. De tanto decir lema me siento haciéndole campaña a Martín. Estuviste bien. No al mesa, sino al otro. Para lo otro están los consejos vecinales. Claro, pero digo, el más cercano, el más simpático, es decir, vamos a votar alcaldes por ser simpáticos. Es decir, para mí hay un error de fondo ahí, que es desdibujar a los alcaldes como si no fueran parte del sistema político, como si fueran el vecino del barrio. Entonces, yo creo que ahí Schifani termina utilizando herramientas que terminan afectando al sistema de partidos, y en realidad lo hace simplemente con un juego estratégico de beneficio para su partido en esta circunstancia particular que está pasando el partido. Sobre eso que estás diciendo. Y después todo el argumento, el último mensaje, mirá, dice, para votar un alcalde, la ciudad lo conoce más. Al resto de los políticos, en cambio, solo lo podemos lo que podemos decidir es si le creemos o no. A este lo conocemos. Eso es así, pero está bien. Y hay muchos candidatos a intendentes en departamentos, en algunos departamentos, digamos, que también van por ese lado, que sus adhesiones vienen por lo personal, digamos, ¿no? Por lograr esa transmisión de confianza, por el conocimiento de cercanía. Entonces, pero no dejan de estar formando parte de una estructura partidaria, digamos, ¿no? Y de ir bajo un lema. Y después todos los argumentos legales está claro que van por otro lado, porque en realidad se usan argumentos legales de artículos que fueron anteriores a la creación de este tercer nivel de gobierno. Pero sí invitaría a esa reflexión, ¿no? Acerca de la importancia que le damos a los partidos y el evitar esas expresiones que terminan promoviendo, digamos, outsiders, y no a esa visión de partidos que es la que definimos en Uruguay. Para cerrar, Vicky, un mensaje. Rodrigo, que era el que planteaba esto, la gente, hay que sacar esa expresión de la gente no tiene esto en la cabeza, dice, después de haberte escuchado, ahora me hace más sentido el argumento. Y creo que lo comparte más, lo convenciste. Punto para Vicky. Qué bueno, Rodri, te mando un saludo muy grande, me alegra ponerme de acuerdo. Ya venimos con el segundo tema en la tertulia.